Ok, esperemos a que ingresen. La mayoría, si es que tienen alguna duda por mientras. Sí, no estoy hablando todavía, estoy esperando que ingrese gente, ingrese la gente que estaba antes. Ok, lo que les va a salir en la prueba probablemente sea bastante parecido a esto, ¿sí? Van a tener que maximizar o minimizar algo rectangular quizás, u otra cosa parecida. Entonces tienen que encontrar la función que representa lo que quieran maximizar. Si quieren maximizar el área, por ejemplo, o si quieren maximizar el perímetro. Entonces ustedes ponen los valores X e y maximizan el área o el perímetro según correspondan, derivando y luego igualando a cero. ¿Sí? Eso es importante, que maximizamos la función siempre derivando e igualando a cero. Ok, vamos a esperar un par de minutitos a ver si ingresan los otros dos que estaban antes. Y si no, continuamos. El ayudante creo que igual el miércoles le subió una guía en donde hay más ejercicios en donde deben maximizar o minimizar un área o un rectángulo, ¿cierto? Que cumpla ciertas condiciones. Ok, vamos a continuar. ¿Queda alguna duda respecto a este ejercicio? Aprovechando que somos poquitos, podemos eh, dedicarles todo el tiempo que ustedes necesiten a entender los ejercicios. Profe, Dígame. ¿cómo se sacaría como del perímetro? ¿Vendría siendo la suma de los tres? ¿De los, o sea, de todo? Exactamente, sería por ejemplo, este lado de aquí arriba mide 2x y este lado de aquí mide 2y, por lo tanto sería 2x más 2x más 2y más 2y, sería 4x más 4y. Y tendríamos que derivar esa función solamente. Ah, ya. Obviamente va a ir con alguna restricción, por ejemplo, que el perímetro tenga que, los puntos tengan que pertenecer, por ejemplo, como en este caso, al círculo. Entonces no sería solamente 4x más 4y, sino que sería 4x más 4 por lo que sea que hayamos despejado de la variable y. Como en este caso que nos quedó 4x por y, pero no era 4x por y, sino que era 4x por raíz de un cuarto menos x cuadrado. No, no entendí eso. Ah, ya. Entonces el perímetro, por ejemplo, como dijimos recién, es 4x más 4y. Pero nosotros necesitamos una función que dependa solamente de una variable. Entonces, como y lo despejamos como raíz de 1 menos raíz de un cuarto menos x cuadrado, en realidad mi perímetro me queda 4x más 4 raíz de un cuarto menos x al cuadrado. Y esta es la función que necesitaríamos derivar e igualar a cero. ¿Sí? Aquí lo que hice fue reemplazar el valor de y
porque el punto debe pertenecer al círculo. Profe, entonces el área se hubiera hecho así también, ¿Cómo? o lo hicieron así. El área lo hicimos así, po. Acá Ahora, reemplazamos el i por raíz de un cuarto menos x cuadrado. ¿Cierto? El área era 4x por i, y acá nos quedó 4x por el valor que despejamos de i. Es exactamente lo mismo, pero para el perímetro. Ok, entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio, si es que nadie más tiene dudas. Ok, tenemos este ejercicio que es de regla de la cadena. ¿Sí? Este ejercicio no está complicado y es algo que les pueda parecer parecido en la prueba. Ok, entonces necesitamos calcular la derivada de logaritmo natural de seno de x elevado a 5. Entonces, ¿cómo comenzamos esto? ¿Cuál es la función que está más afuera? logaritmo. Muy bien, entonces h de x lo definimos como logaritmo natural de x y el g de x como todo lo que está adentro. Entonces, claramente h compuesto con g es justamente la función que queremos derivar. Por eso escogimos esas funciones de ahí. Y la regla de la cadena me dice que la derivada de esto es justamente la derivada de h evaluado en g de x por la derivada de g de x. Entonces, ¿cuánto es la derivada de h? X partido 2. No, la derivada del logaritmo natural, ¿cuánto sería? Ah, un medio. Tampoco. La Ah, derivada, era sí, 1 partido X. muy bien, 1 partido de x. Entonces, esto nos va a quedar 1 partido de, en vez de x, de g de x, seno de x a la quinta, por la derivada de seno de x a la quinta. Pero la derivada de seno de x a la quinta no sabemos cómo resolverla. Así que necesitamos usar la regla de la cadena nuevamente. Entonces definimos nuestra función de más afuera, que sería, ahora para derivar esto, El seno, el seno, muy bien. La función que está dentro X al sería cuadrado. Y x a la quinta. quinta. Y obviamente escogimos estas funciones porque h compuesto con g de x es justamente seno de x a la quinta. Y la regla de la cadena me dice que su derivada es la derivada de h evaluado en g de x por g' de x. Entonces, ¿cuánto es la derivada de h? ¿Cuánto sería la derivada del seno? Recuerden que tenemos la siguiente. Coseno. Muy bien. Tenemos esta regla de derivación, ¿cierto? La derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno, la derivada de menos seno es menos coseno, y la derivada de menos ¿Ve? coseno es seno. Dígame. La regla de la cadena no lleva un H y H por G. ¿Cómo? H evaluado en G. Aquí, No, H', donde estamos multiplicando el G es G'. claro, es H' evaluado en G de X por G' de X. Ah, ya. Lo que pasa es que en general, cuando uno hace los ejercicios, uno lo escribe como F de X y H de X.
¿sí? Solamente es una cosa de nombres. Entonces, la derivada de f compuesto con h sería, en ese caso, f evaluado en h de x por h' de x. Quizás esa es la confusión que se puede generar. En general se usan las letras f y h, pero yo estoy usando h y g. Entonces, como el compañero dijo, la derivada de h es coseno de x. Entonces, esto nos va a quedar h', que es coseno de x, evaluado en g de x. O sea, nos va a quedar coseno de x a la quinta por la derivada de g. ¿Cuánto es la derivada de g? 5x a la cuarta. Muy bien, 5x a la cuarta. Y ahora simplemente reemplazamos este valor aquí arriba. Y nos va a quedar coseno de x a la quinta sobre seno de x a la quinta por 5x a la cuarta. Y si ustedes desean escribirlo un poquito más bonito, recuerden que coseno sobre seno es cotangente de x a la quinta por 5x a la cuarta. Este último paso no es necesario, así que con eso ya estaría perfecto el ejercicio. Profe, pero si es con alternativa y no sale eso. Cualquiera Para de las pensar, dos debería ser válida, si nunca les va a salir algo, algo y si me malo. salen las dos respuestas. Recuerden que tienen la hojita en donde están las identidades. Recuerden que seno sobre coseno es tangente y coseno sobre seno es cotangente. Tienen que mirar las alternativas para ver cuál es igual al desarrollo que ustedes obtuvieron. Entonces, ¿qué otra cosa es importante? Es importante que si les piden, por ejemplo, les dan una f de x igual a bla, 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 y les piden calcular la derivada de f compuesto con h, por ejemplo, en un punto 5, esto va a ser f' evaluado en h de 5 por h' de 5. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque a veces los ejercicios que son de esta forma les van a dar que h de 5 es 1, por ejemplo, y que h' de 5 es 3, y no les van a decir cuál es el h, solamente les van a dar estos datos. Entonces ustedes los deben reemplazar en la fórmula donde corresponda. ¿Sí? Es súper importante eso, que no siempre les van a dar la función h, sino que a veces, como por la fórmula, les van a dar solamente los datos que necesitan para resolver la fórmula. Pero si ya me está dando como el tipo de respuesta, solamente se reemplaza el 3, ¿no? El 3 y el 1. Exactamente, esto nos quedaría f' evaluado en 1 por 3. Y ahí ustedes, como conocen la f, tendrían que calcular cuánto es f' en 1. Pero si se fijan, podemos resolver este ejercicio sin conocer la h. A eso me refiero. ¿Sí? Sabiendo la fórmula y sabiendo los datos que nos dan aquí. Ok, espero que se haya entendido este ejercicio de regla de la cadena. Más difícil que esto no les va a parecer, se los aseguro. Yo ya vi la prueba, así que con que entiendan este ejercicio de aquí y esto de acá que les acabo de decir, no deberían tener problemas para resolver la prueba de el lunes. El ejercicio de regla de la cadena. Ok, y para finalizar la clase de hoy, vamos a resolver ejercicios de L'Hopital. Ok, entonces vamos a comenzar por el primer ejercicio de L'Hopital. Este
recuerden que el L'Hopital, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando cosas de la forma infinito sobre infinito, o 0 sobre 0, o 1 elevado a infinito, o 0 elevado a infinito. Todas estas opciones son válidas. Entonces, en el primer caso, ¿en qué estamos? Si x va a 0, tangente, ¿hacia dónde se va? Entonces, como un pequeño recuerdo, recuerden que tangente de x es seno sobre coseno, y que coseno de 0, ¿cuánto vale? 0. No, coseno de 0 no vale 0. 1. Exactamente. Coseno de 0 vale 1. ¿Y el seno de 0 cuánto vale? 0. 0. Entonces, tangente de 0, ¿hacia dónde se está yendo? A 0. A 0, muy bien. Entonces, lo de arriba se está yendo a 0, y abajo x se va a 0, entonces lo de abajo se está acercando a logaritmo de 1. Es 0. Entonces, también se va acercando a 0. Entonces, estamos en la presencia de algo de la forma 0 sobre 0. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo utilizar L'Hopital. ¿Y qué me dice L'Hopital? L'Hopital me dice que yo puedo derivar arriba y abajo y el límite se va a mantener exactamente igual. Entonces, recuerden que la derivada de la tangente es secante al cuadrado y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre lo que sea que estemos en el argumento. Si reescribimos esto un poco más bonito, nos va a quedar x más 1 por secante al cuadrado de x. Entonces recuerden, ¿cuánto es secante al cuadrado de x? Creo que era cotangente, creo que era. Ya, no es necesario utilizar la más difícil. Recuerden que coseno de x es 1 sobre secante de x. Entonces, esto es lo mismo que decir que secante de x es 1 sobre coseno de x. Por lo tanto, secante al cuadrado va a ser 1 sobre coseno al cuadrado. Y ahí nos queda ese límite de aquí. Este límite se indefine. ¿Cuánto vale coseno de 0? Sin define. Da No se 1. indefine, ¿cierto? Entonces podemos simplemente reemplazar. Y nos queda 0 más 1 dividido de coseno al cuadrado de 0. Y esto nos da 1 sobre 1, que va a ser 1. Y así es como se utiliza L'Hopital para resolver límites de la forma 0 sobre 0. Derivé arriba y abajo y me quedó algo que ya no se indefinía. ¿Queda alguna duda respecto a este ejercicio? ¿Respecto a alguna derivada o alguna propiedad que hayamos utilizado? Ok, entonces si no hay más dudas, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Entonces este ejercicio, cuando x se va a infinito, ¿a dónde se va coseno de 2 sobre x? O antes, si x se va a infinito, ¿a dónde se va 2 sobre x? A 0. Entonces, coseno de 2 sobre x, ¿hacia dónde se va? A 0. No. Coseno de 0 es, No, ¿por qué 0 si es infinito? Pues? claro, x se va a infinito, pero 2 sobre x se va a 0. Ustedes mismos lo dijeron. Ya. Entonces, como 2 sobre x se va a 0, coseno de 2 sobre x se va acercando a coseno de 0. 1. Muy bien, un 1. Y el exponente, ¿hacia dónde se va? Infinito al cuadrado. Hacia infinito, ¿cierto?
Entonces, estamos en la forma 1 elevado a infinito que teníamos aquí arriba, y estos límites se resuelven utilizando que e a la logaritmo natural de x es solamente x. Esto es lo que vamos a utilizar. Entonces, el límite, cuando x se va a infinito, de coseno de 2 sobre x elevado a x cuadrado, es exactamente igual al límite cuando x sea infinito de e elevado al logaritmo natural de coseno de 2 sobre x elevado a x al cuadrado. ¿Sí? A lo que me refiero es que cuando yo tengo la exponencial con el logaritmo, es como si no hubiera nada ahí, porque son funciones inversas. Y nosotros demostramos que el límite puede subir al exponente cuando tenemos una exponencial. Estos ejercicios se resuelven todos de la misma forma, ¿sí? Siempre que yo tenga algo de la forma 1 elevado a infinito, tengo que usar exponencial de logaritmo. Ok. Entonces nos quedó esto. Y ahora nos vamos a dedicar a resolver solamente el límite del exponente. Entonces nos queda el límite cuando x se va a infinito del logaritmo natural de coseno de 2 sobre x elevado a x al cuadrado. Ok, ¿qué puedo hacer aquí? Las propiedades del logaritmo me permiten enviar... Y eso, ¿Cómo? porque puso una exponencial. Ya. Lo que pasa es que este tipo de ejercicios en donde tenemos algo de la forma 1 sobre infinito no se pueden resolver directamente, pero sí se pueden resolver utilizando que exponencial elevada al logaritmo de x es x. Es decir, si yo tengo exponencial de logaritmo de bla, 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 esto va a ser lo que sea que esté aquí. Entonces lo que hice aquí fue decir que exponencial de logaritmo natural de coseno de todo esto es simplemente coseno de todo eso. ¿Sí? O sea, esto es igual a eso, ¿cierto? Y la exponencial con el logaritmo natural no hacen absolutamente nada. Este es el método de resolución, es algo así como una técnica de resolución de límite cuando tenemos algo de la forma 1 elevado a infinito. Siempre voy a tener que utilizar exponencial elevado al logaritmo natural. ¿Por qué? Porque después yo puedo llevar el límite hacia el exponente. Entonces voy a tener solamente que resolver el límite del exponente de la exponencial y dejo la exponencial ahí aparte. Por eso aquí tengo escrito solamente el límite de la exponencial. Del exponente, perdón. Entonces ahora resolvemos este límite como cualquier otro. Recuerden que el exponente de un logaritmo natural lo puedo enviar hacia el comienzo multiplicando. Y nos queda eso. Claramente esto lo podemos reescribir de esta forma. ¿Sí? ¿Se entiende que estas dos son iguales? Porque este x cuadrado pasaría hacia arriba multiplicando si yo resolviera esta división. Ok, entonces, si es que x se va a infinito, habíamos dicho que coseno se iba hacia ¿dónde?
1. Hacia 1. Y entonces el logaritmo de coseno se estaría yendo al logaritmo de 1, que es 0. 0. Muy bien. Entonces el exponente se está yendo a 0. Y si x se va a 0, ¿hacia dónde se va 1 perdón, si x 0. se va a infinito, 1 sobre x cuadrado se va a 0 también. Entonces, ¿qué estamos? Estamos en, para poder utilizar L'Hopital. Entonces utilizamos L'Hopital. Y para eso debemos derivar arriba y abajo. Vamos a derivar arriba primero. Tenemos logaritmo natural de coseno de 2 sobre x. Entonces esta es una regla de la cadena que no es tan fácil, pero la podemos resolver inmediatamente. Esto nos va a dar 1 sobre coseno de 2 sobre x. Esa es la derivada del logaritmo. Ahora debemos multiplicar por la derivada del coseno. ¿Cuánto es la derivada del coseno? La derivada del coseno es menos seno. Menos seno. Muy bien. Y ahora, como derivamos el coseno, ahora nos falta multiplicar por la derivada de 2 sobre x, que sería menos 2 sobre x al cuadrado. Nos queda todo esto, la derivada de logaritmo de coseno de 2 sobre x. Recuerden que esto es regla de la cadena y si ustedes la quieren hacer con más pausa, definen f de x como logaritmo natural de x, h de x como coseno de 2 sobre x Profe, y van paso por paso haciendo la regla de la cadena. Dígame. ahí no se podía simplificar con el x al cuadrado, hay que derivarlo sí o sí. Hay que derivarlo sí o sí el denominador. Entonces vamos a escribir esto un poco más bonito. Nos va a quedar menos seno de 2 sobre x, menos 2 seno, perdón, más 2 seno, porque este menos con este menos me queda más. Entonces nos queda 2 seno sobre coseno x al cuadrado. Y esto me quedó la derivada del numerador. Y la voy a escribir aquí. 2 seno de 2 sobre x sobre x cuadrado coseno de 2 sobre x. Y el denominador me va a quedar, ¿cuál es la derivada de 1 sobre x al cuadrado? Me, Recuerden 2 que es más menos 2 fácil escribirlo de esta forma, claramente. Sí, menos 2, x sobre x. Sí. a la menos 3, ¿cierto? Siempre escribir las potencias es mucho más simple para derivarlas porque recuerden que pasamos este multiplicando y le restamos 1 al exponente. Entonces esto nos va a quedar menos 2 sobre x al cubo. Ok, entonces ahora vamos a simplificar esto. Entonces se nos va a simplificar, nos va a quedar 2 seno de 2 sobre x por x al cubo. Y abajo nos va a quedar menos 2x cuadrado coseno de 2 sobre x. Ahí sí. Obviamente con el límite cuando x tiende a infinito. Y luego, entonces esto se nos simplifican los dos, se nos simplifican casi todas las x y nos queda el límite cuando x tiende a infinito de x seno de 2 sobre x Profe, no, sobre... menos seno, menos eso, porque Sí, está el menos, menos. menos. Sí, sí, sí. Sobre coseno de 2 sobre x. Ok. Ahora, cuando x se va a infinito, ¿a dónde se va el coseno de 2 sobre x?
Profe, ¿no se podría sacar con tangente ahí? Sí se podría sacar con tangente, pero no tenemos un límite conocido de tangente. Que me da 1. Claro, entonces el denominador da 1, ¿cierto? Coseno se va hacia 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es 0 partido en 1. Claro, entonces ya no estamos. Ahora, no es 0 partido en 1. ¿Por qué? Porque x se está yendo a infinito. Hay que tener cuidado ahí. Pero si se multiplica 0 por infinito, 0. No necesariamente. Mira, si x se está yendo a infinito y yo lo multiplico por 1 sobre x que se está yendo a 0, esto da 1. Si acá tengo algo que se está yendo a infinito por algo que se está yendo a 0 y eso me está dando 1. Ok, entonces lo que vamos a hacer es concentrarnos solamente en el numerador. Este numerador de aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el coseno de 2 sobre x se va a 1, como ustedes bien me dijeron. Entonces, yo voy a reescribir esto como seno de 2 sobre x sobre 1 sobre x. Y ahora esto se está pareciendo a algo, ¿no? A un límite conocido. ¿Qué me falta para tener exactamente el límite conocido? No sé. Recuerden que el límite conocido El es seno, logaritmo. seno de x sobre x. ¿Se Ah, acuerdan que ese límite era siempre 1? sí. Entonces lo que en realidad quiero es tener lo que sea que esté en el argumento del seno, tenerlo en el denominador. Pero aquí no tenemos exactamente lo mismo. Hay algo que difiere, ¿cierto? ¿Qué cosa difiere? ¿Cuándo Para sale el 1 con X? este x yo lo puedo escribir como en el denominador 1 sobre x. ¿Y el coseno por qué no se toma ahí? Porque ya tiene valor. Exactamente, el coseno se va hacia 1, entonces no es necesario tomarlo en cuenta. Ok, entonces, ¿qué nos falta para tener justo lo que tenemos en el argumento del seno, tenerlo en el denominador? ¿En qué se diferencia esto de acá con esto de acá? En el 2 En el 2. Entonces, para tener justo eso, vamos a multiplico multiplicar por 2 arriba y abajo. Y esto nos va a quedar menos 2 seno de 2 sobre x, de 2 sobre x, sobre 2 sobre x. Entonces ahora, ¿hacia dónde se va 2 sobre x cuando x se va a infinito? Si x se va a infinito, 2 sobre x, ¿hacia dónde se va? a menos 2. El límite completo se va a menos 2, pero el denominador 2 sobre x se va hacia 0, y acá tenemos seno de algo que se va a 0 sobre algo que se va a 0. Entonces este es nuestro límite conocido que se va a 1. Por lo tanto, el resultado final es menos 2. Entonces, si ahora nos devolvemos, recuerden que habíamos hecho un truco al comienzo y que estábamos resolviendo este límite que teníamos en el exponente. Y llegamos a que ese límite del exponente era menos 2, por lo tanto el límite original es e elevado a menos 2. Y ese es el resultado final del ejercicio. Si ahí creo que se alcanza a ver todo lo que hicimos, por si es que tienen alguna duda. En cualquier paso, me preguntan. Me pasé un poquito del tiempo, les pido disculpas, pero era para
terminar todos los ejercicios que teníamos de la guía del miércoles. El día de hoy, en la tarde, les voy a subir más ejercicios, nuevamente uno de cada tema, para que ustedes los resuelvan en sus casas. Y el domingo les voy a subir las soluciones para que puedan corroborar. Es muy importante que hagan esa guía porque va a estar bien parecida a la prueba, ¿sí? Entonces voy a estar atento el fin de semana a sus dudas y voy a estar atento a subirles la corrección para que puedan corroborar sus respuestas. Repito, es muy importante que hagan esta guía que les voy a subir hoy porque va a ser bien parecida a la prueba, ¿sí? Y si ustedes logran resolver esa guía, no van a tener ningún problema con que les vaya muy, muy bien en la última prueba. Ya, profe. Todavía no obtengo respuestas de coordinación, ¿sí? Apenas tengan respuesta, les aviso con la información oficial sobre qué se va a Chao, hacer profe. con el 20%. Que tengan buen día. Chao, chao.